Este espacio llega a ustedes gracias a By Barcos, estudio creativo. Hola, bienvenido a mi canal, tu canal, un espacio en el que nos reunimos para adornarnos la vida. Y hoy les traigo un tema muy interesante que estoy segura que les va a gustar. Si estás buscando alguna solución de bienes raíces en la ciudad de Houston, María Lorena Mostafa es mi aliada. María Lorena Mostafa te puede ayudar a vender, a comprar o a rentar una propiedad. Además de eso, ella fue la persona que me ayudó a conseguir mi casa, cosa que yo creía que no existía por las características tan específicas que yo solicitaba. Ella me demostró que yo estaba equivocada y desde ese momento somos aliadas inseparables. María Lorena Mostafa. Para soluciones de impresión en la ciudad de Houston, yo te recomiendo que vayas con la gente de Spirit Printing. Ellos tienen soluciones de impresión en cualquier tipo de material: acrílico, metal, cartón, papel, plástico. No te puedo contar cuántas cosas tienen. Además son súper creativos, te ayudan a diseñar y a darle forma a ese proyecto que tú crees que es muy difícil de lograr. Spirit Printing en Houston son mis aliados porque son los mejores. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo combinar texturas y estampados en tu decoración. Es muy común la pregunta de saber si debo combinar estampados y de texturas en mi decoración, y la respuesta es que sí, y que eso puede ser un resultado muy interesante. Pero yo te voy a dar aquí unos puntos que estoy segura que tú vas a tomar en cuenta para cuando estés combinando estampados y texturas, lo hagas de la mejor manera y obtengas el mejor de los resultados. Lo primero que debemos entender es el concepto de las dos cosas. El estampado está asociado a la forma y el estampado entonces debe variar en tamaño. ¿Ok? El estampado suele tener un peso protagónico, suele llamar la atención y lo hace porque cromáticamente tiene al menos dos colores. Para ser llamado un estampado es algún dibujo, alguna figura que se repite con cierta frecuencia, cierto ritmo, que es así lo llamamos en decoración, y puede asemejar algo real o figurativo, pero que ciertamente combina por lo menos dos colores, mientras que la textura está asociada a la dimensión. Entonces es algo que se ve más profundo o más superficial según lo capta el ojo, pero la textura puede ser perfectamente monocromática. Un buen resultado de diseño normalmente tiene las dos cosas. ¿En dónde podemos ver los estampados más frecuentemente? Bueno, podemos verlos en las alfombras, podemos verlo en el arte, podemos ver estampados también en los papel tapiz, podemos verlos en las cortinas, en los textiles, dependiendo del estilo. Y las texturas las podemos ver en los acabados de pared, lo podemos ver en las maderas, en los elementos que constituyen cómo está construido algún mobiliario, también en los tipos de tela. Todos los textiles traen implícita una textura. Entonces, teniendo claro qué son estampados y qué es textura dentro de la decoración, entonces ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia de cómo podemos combinarlos y hacerlo bien. Lo primero que yo te sugiero aquí como herramienta es que tú entiendas que para combinar estampados y texturas debes hacerlo por capas. Es decir, que las piezas grandes van primero y a eso le vas añadiendo
piezas más pequeñas para que tú puedas dimensionar realmente hasta dónde quieres llegar con esta combinación de estampados y texturas. Para trabajar por capas, vamos a ver cómo la trabajaríamos en el caso de los estampados. En el caso de los estampados, yo te diría que los estampados grandes van generalmente asociados a espacios más grandes, paredes más grandes, muebles más grandes, o arte de gran dimensión. En la medida en que el tamaño de ese estampado se reduce, puedes ir disminuyendo también el tamaño del estampado. No es que no haya paredes de estampado pequeño y gran dimensión, no es, pero ciertamente cuando estamos hablando de trabajar en capas y tú quieres tener un resultado más limpio y más impactante, mi sugerencia es que los estampados grandes lo hagas para espacios más grandes. Por ejemplo, esta pared que yo tengo aquí a mi lado tiene un gran estampado, tiene un gran impacto visual y por eso lo uso en una pared y no lo uso en un cojín, por decir algo, ¿no? También cuando hablamos de capas, a la hora de hablar de texturas, entonces vamos a entender que vamos a ir desde lo más liso, ¿verdad? Como los satenes, por ejemplo, que es la seda, que es sumamente lisa, hasta las más corrugadas, como pueden ser las lanas, como pueden ser esos cojines que son hechos con nudos, con macramé, con formas, esas alfombras muy mullidas, esos cobertores de cama que tienen mucho relieve. Entonces allí estamos hablando de texturas. A la hora de trabajar por capas, sugiere esta que está aquí, que les está hablando, que lo hagan al revés, es decir, que dejen las superficies más lisas para los elementos de mayor tamaño y las más corrugadas, las de más textura, para los de menor tamaño, generalmente los accesorios. Así lo hago yo, así, ese es mi método. Y yo lo que estoy aquí es tratando de compartirles a ustedes esa metodología que a mí me ha sido exitosa por años. Cuando hablamos de textura y estampados, tenemos que comprender que la textura es eso que podemos tocar, ¿ok? Mientras que el estampado no necesariamente lo podemos tocar, a veces solamente lo podemos ver. Pero fíjense bien que hay elementos visuales también logrados que nos denotan textura, aunque su superficie sea completamente lisa, porque hay estampados muy bien logrados. Y para que me puedan comprender, les doy el ejemplo del papel tapiz. Hay papeles que parecieran madera y realmente no lo son, pero desde cierta distancia tú puedes apreciar una dimensión, una profundidad, una textura en ese papel, y en la medida que tú te vas acercando te vas dando cuenta de que es un elemento plano. Esto es importante que lo entendamos, porque es el saber combinar, es esa proporción de estos elementos lo que va a hacer que tengamos un resultado exitoso. Para mí la clave aquí es el color, es decir, combina estampados y texturas, pero respeta tu paleta de colores, teniendo en cuenta que el color es ese hilo conductor que te lleva relajadamente, sin ocasionar tensión en el ojo, te lleva relajadamente de un lugar a otro, de manera de que la vista pueda recorrer toda la estancia sin mayor esfuerzo. Esa capacidad de encontrar ese balance entre textura, forma, tamaño y color
es lo que va a hacer que tu resultado sea de gran impacto. Y esa es la diferencia entre un espacio bien logrado y un espacio con muchísimos errores. Yo espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Y si así lo fue, no olvides compartirlo con todos esos amigos que tienes que les interesa la decoración de interiores, porque estoy segura que ellos también lo van a apreciar. Y recuerda que si este contenido te gusta y que semana tras semana estás esperando por él, suscríbete dándole a la campanita para que cada vez seamos más por aquí. Y tú que eres de los míos, de los panas del Petit Comité, de los que ve el videíto hasta el final y que no se quiere perder el bono, esta semana te traigo un bono que te va a gustar. Y es: no tengas miedo. Sí, señor, esa frase contundente: no tengas miedo. Sigue tu instinto. En la medida en que uno va trabajando y trabajando en este mundo de la decoración, el ojo se va educando. Entonces sigue tus instintos. No tengas miedo a combinar texturas y estampados, porque al final, si tú eres respetuoso con esos puntos que yo te di y tú eres capaz de seguir tu instinto y atreverte a hacer una propuesta diferente, estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Gracias por conectarte una vez más. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.